Wednesday, el psíquico más fuerte. 241 en la superficie, el pueblo fantasma de Centralia se había convertido en un campo de batalla. El suelo temblaba, las casas estaban más destruidas que antes y explosiones de energía chocaban al aire libre. Y en medio de ese caos, Zarvok estaba inmerso en su cacería. Su condición no era perfecta. Había sufrido algunas heridas, pero su curación ya estaba trabajando para repararlas. Su sonrisa demoníaca permaneció intacta. De pie frente a él, con un pie descalzo apoyado en un montículo rocoso, estaba la criatura que había logrado mantenerlo luchando durante 10 minutos seguidos sin un descanso real. Una hembra joven de Wendigo. El legendario monstruo, o paria, difícil de clasificar, tenía una forma humanoide y bestial. Era delgada, huesuda y pequeña, con el cuerpo de una preadolescente, envuelta en restos andrajosos y marcas naturales que parecían tatuajes tribales. La piel del Wendigo era pálida como el hueso, con un tenue tono grisáceo. Su cabello, blanco puro, caía en ondas salvajes, enredado con ramas, huesos y fragmentos de cráneos. Sus ojos brillaban con un rojo feroz, una intensidad asesina similar a la de Zarvok, pero más bestial y menos maliciosa. Sobre su cabeza había un cráneo con cuernos fusionado a su cuerpo, con cuernos naturales que brotaban de su verdadero cráneo. Su sonrisa era amplia y retorcida, una mezcla inquietante de infantilismo y depredación. Las heridas cubrían todo su cuerpo. Tenía profundas heridas en las costillas y el rostro cubierto de sangre seca y suciedad. Zarvok estaba ganando. El demonio tenía mayor fuerza, resistencia, velocidad y experiencia. Además, no había sido debilitado previamente. Aún así, el Wendigo no retrocedió. Se mantuvo en pie. Peleaba con una ferocidad que no correspondía a su tamaño ni a su apariencia. Tenía el cuerpo de una niña pequeña y esbelta, pero se movía con la violencia de algo que había estado enjaulado durante demasiado tiempo. Nació prisionera. Desde que recuperó la conciencia, no conoció más que una jaula, inyecciones, bisturíes y luces blancas. Los humanos la habían mantenido débil. Pero ya no. Por fin era libre. Y aunque ahora se enfrentaba a este extraño ser, no podía evitar sentirse eufórica por su recién descubierta libertad. Zarvok lanzó otro ataque, disfrutando de la caza. Nunca había tenido la oportunidad de encontrarse con un Wendigo en tal estado. No solo joven, sino también débil e inexperto. El Wendigo apenas esquivó el ataque, arañando el suelo con sus pies descalzos. No tenía estrategia ni plan. Simplemente lo puso todo en la lucha por sobrevivir. Zarvok agitó su otro brazo libre y la niña solo pudo levantar los brazos para protegerse. ¡Bam! El Wendigo salió volando, con los brazos rotos por la fuerza del golpe de Zarvok. Voló más de 10 metros antes de estrellarse contra un edificio, que se derrumbó por completo por el impacto, sepultándola bajo los escombros. No está mal, pequeña, se rió Zarvok al notar que el brazo con el que la había golpeado tenía una ligera abolladura del puño de la niña. El Wendigo salió arrastrándose de entre los escombros, respirando con dificultad y temblando al levantarse, listo para continuar la lucha. Su pecho subía y bajaba con violencia, pero sus ojos permanecieron fijos en él, firmes. Había estado esperando algo así desde que tenía memoria. Una batalla. Sus instintos le gritaban que siguiera luchando, que matara a la criatura, que se deleitara con su carne. Correr no era una opción. A unos metros de distancia, escondido entre las ruinas, Mortimer Spellman apretó los dientes. Estúpido demonio, completamente poco confiable, murmuró en voz baja, frunciendo el ceño profundamente. Centralia era enorme. Las minas, aún más. Sin el olfato de Zarvok, no tenía forma de rastrear a Luke. Estaba ciego. Debe estar en lo más profundo de esta ciudad, pensó Mortimer, sacando un grimorio sellado de uno de los compartimentos ocultos dentro de su túnica. Desenrolló con cuidado el cierre mágico, abrió el libro y clavó su bastón en la tierra. Con la otra mano sostenía el tomo abierto. Entonces sella todas las salidas, murmuró, apenas audible. Y comenzó a leer. La tierra respondió instantáneamente. El mismo espacio empezó a temblar. Una fisura se abrió en el aire, no vertical, sino oblicua, flotando a 1 metro del suelo. Oscuro por dentro, con bordes de energía negra y roja. Uno a uno, comenzaron a emerger. 20 de ellos salieron arrastrándose antes de que la fisura se cerrara. Los cuerpos de los Morrax eran enormes, grotescos y de proporciones irregulares. De 4 metros de altura, con una piel de un azul brillante cubierta por una capa viscosa que goteaba al entrar en este mundo.
Dos pequeños orbes rojos en lugar de ojos, impulsados puramente por el instinto y la intención asesina. Sus bocas eran pequeñas pero estaban llenas de dientes afilados como navajas, encerradas por mandíbulas que permanecían cerradas hasta que aparecía un objetivo. Sus brazos eran largos y terminaban en enormes manos rematadas con garras endurecidas. Sus torsos movían como fuelles con cada respiración. Sus patas eran más delgadas y terminaban en garras negras que raspaban la roca mientras caminaban. Mortimer habló en una lengua ininteligible y los Morrax comenzaron a dispersarse por Centralia. Al menos se divertirán con esos normales, pensó, consciente de lo difícil que era controlar a estas criaturas, incluso si solo eran demonios menores. Sus instintos asesinos eran demasiado fuertes como para esperar que se quedaran quietos o rodearan la zona sistemáticamente. La única ventaja era que no temían a la muerte, su hambre era mucho más poderosa. Si percibieran el olor de Luke, con su deliciosa alma psíquica de 3 auras, se lanzarían sobre él sin dudarlo, desesperados por devorar su esencia. ¿Qué demonios son esas cosas?, gritó uno de los soldados normales, abriendo fuego con balas perforantes mientras se retiraba a cubierto. Las balas rebotaron o apenas se hundieron en la piel viscosa de las criaturas. Demonios, respondió Jarl Rourke desde su posición más alta, con el rostro cubierto de polvo y sangre seca. Y no lo digo como una metáfora. Su voz era firme, pero no podía ocultar la tensión. Los ojos de Rourke permanecieron fijos en las 12 criaturas que avanzaban hacia ellos desde diferentes direcciones. El puesto de vigilancia había desaparecido, reducido a escombros. Fue destruido cuando Zarbok irrumpió sin previo aviso. La enorme criatura, con su cabeza alargada como un hongo endurecido y una fuerza física inigualable, atravesó las paredes reforzadas como si fueran de papel. La instalación científica subterránea, donde se encontraba el Wendigo, fue la primera en caer. Los servidores, las celdas de contención, los túneles de acceso, todo fue destruido. Muchos de sus soldados, personal y científicos perecieron en el fuego cruzado. Solo un pequeño grupo logró escapar. Rourke, Evelyn, Marcus y 20 soldados de élite, todos genéticamente modificados. Junto con ellos, una docena de científicos, no combatientes, pero valiosos, fueron rescatados y protegidos durante la retirada. Ahora, estaban acorralados por los demonios menores. Los Morrax avanzaron sin dudarlo, con sus pequeños ojos rojos brillantes, fijos en los normales como una manada de depredadores. Por supuesto, ninguno de ellos se atrevió a robar la presa de Zarbok, por lo que tuvieron que conformarse con esto. Círculo defensivo, gritó Rourke, dando órdenes. Evelyn, situada más arriba como francotiradora, disparó con una calma quirúrgica. Marcus estaba en la línea del frente, su cuerpo parcialmente transformado, con las garras expuestas, listo para la pelea. 2 batallas estallaron simultáneamente. Por un lado, entre los escombros y las estructuras fracturadas, Zarbok y los Wendigos se enfrentaron con una fuerza brutal. Por otro lado, los Morrax se lanzaron sin descanso contra el perímetro defensivo. El fuego cruzado era constante. Los soldados normales se mantuvieron firmes, pero estaban empezando a caer. A uno lo atrapó una garra. Otro quedó aplastado por el peso de un Morrax que ni siquiera aminoró la marcha a pesar de estar acribillado a balazos. 3 muertos en 30 segundos. Si no fuera por Rourke, Evelyn y Marcus, habrían sido aniquilados en los primeros momentos. 4. 5. La línea aún se mantenía, pero se estaba reduciendo. Manténganse firmes, gritó Rourke. No se desmoronen. Los científicos, apiñados en el centro del círculo, observaban con expresión sombría y sudor perlándose en sus frentes cómo se desarrollaba la situación. Las posibilidades de supervivencia parecían cada vez más escasas. En ese mismo momento la tierra tembló. Al principio, fue sutil, una vibración que recorrió el subsuelo. Luego, un crujido sordo y apagado recorrió el suelo. Todos lo sintieron. Zarbok, el Wendigo, Mortimer, Rourke, Evelyn, incluso los Morrax se detuvieron por un segundo. Y entonces la tierra se abrió. Una fisura vertical atravesó la ciudad fantasma, extendiéndose directamente desde las profundidades hasta la superficie, con un sonido seco y ensordecedor. No fue una explosión, fue un corte. Limpio, preciso y violento. Una línea de destrucción se excavó en el terreno, partiendo rocas, tierra, ruinas y estructuras abandonadas. Todo a su paso estaba dividido. Los Morrax más cercanos fueron partidos por la mitad sin siquiera darse cuenta de lo que les había golpeado.
El gas ardiente, el vapor y la presión estallaron en una violenta columna que se elevó decenas de metros en el aire. Y desde el fondo de esa fisura y algo ascendía. Mortimer Spellman salió de su escondite entre las ruinas, con los ojos bien abiertos. Su bastón se le resbaló de los dedos, chocando contra una piedra. No dijo nada, pero frunció el ceño. Zarbog detuvo su siguiente embestida. Sus garras ya estaban a centímetros del rostro del Wendigo, pero no atacó. En cambio, giró lentamente, con los ojos encendidos. Su sentido del olfato se despertó y murmuró: salió de ese agujero. Al otro lado, Rourke, los soldados, los híbridos y los científicos observaban con perplejidad, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Se quedaron boquiabiertos ante la destrucción, como si un bisturí gigante hubiera cortado la tierra. Y entonces todos lo vieron. Una figura emergiendo de la fisura. Era Luke, su apariencia inmaculada, sin polvo, sin suciedad, nada. En su mano derecha, sostenía a Eclipse. Sus runas ahora brillaban y la hoja aún vibraba levemente con los restos del corte. Un Morag se abalanzó sobre Luke. Había captado su olor, y eso fue suficiente para volverlo loco. Su boca se abrió de forma antinatural, estirándose mucho más allá de lo que debía, y estaba llena de dientes húmedos y afilados como navajas. Su mirada no era de rabia, era de codicia. Quería devorar el alma de Luke antes de que sus compañeros pudieran robársela. Luke lo miró de reojo. En una fracción de segundo, concentró el 50% de su poder telequinético en la espada de Eclipse. El proceso fue instantáneo. Anteriormente, condensar ondas telequinéticas de esa magnitud en su propio brazo había tardado mucho más. Su ataque para atravesar el bronce mítico había tardado unos 45 segundos. Pero ahora tenía una espada real, un canalizador diseñado para cortar. Hizo un único movimiento y cortó. El Morag fue decapitado instantáneamente. No hubo resistencia, ni siquiera un sonido. Su cabeza fue separada limpiamente de su cuerpo y rodó por el aire antes de estrellarse contra el suelo, sin cráneo. La fatiga es mínima después de 2 cortes telequinéticos. 80% condensado en el primer ataque y casi 50% en el segundo, pensó Luke, analizando su nueva fuerza. Su entrenamiento en la mansión Adams había aumentado significativamente su poder, y ahora estaba presenciando los frutos de ese entrenamiento. Había perfeccionado el uso de sus 4 auras. Y ahora, con el aura verde activa, su regeneración celular, oxigenación y eficiencia física estaban operando a niveles máximos. Además, con Eclipse, no solo condensaba su telequinesis más rápido, sino que el corte era mucho más poderoso. El metal de la hoja estaba hecho de una aleación que no reconocía, pero ya entendía su propósito. Resistente. Estable. Una estructura perfecta para condensar su telequinesis. A unos metros de distancia, Rourke observaba a Luke. Entonces su mirada se dirigió al cuerpo decapitado de Morag, la cabeza había aterrizado a solo 3 metros de él. ¿Lo mató tan rápido? No pudo evitar pensar. Las balas mejoradas disparadas por sus soldados apenas hicieron daño a esos demonios. Algunas balas incluso rebotaron en su piel. Para derrotar a solo 2 de ellos, habían muerto varios agentes mejorados. Y aún así, solo lo habían logrado gracias al apoyo directo de Belin y Marcus, híbridos con refuerzos genéticos y entrenamiento de élite. En contraste, Luke había atravesado al demonio con un solo movimiento, sin esfuerzo aparente. Sin mencionar que también había abierto una enorme fisura que se extendía decenas de metros desde quién sabe qué profundidad bajo tierra. Luke entonces volvió su mirada hacia el siguiente grupo de Morrax cercano. Estaban alineados a unos 10 metros de los Normies. Un desastre, murmuró, y su cuerpo desapareció al instante. Los Morag ni siquiera notaron el movimiento. Un segundo después, Luke apareció justo entre ellos. Una vez más, condensó ondas telequinéticas que flotaron en una capa finísima alrededor de la hoja. Y cortó. Otra cabeza fue cortada instantáneamente. Morag ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar a la técnica de teletransportación de Luke y al rápido ataque. Luke no se detuvo y atacó a otro Morag. Sin embargo, esta vez, no necesitó recondensar su telequinesis. Mientras no la soltara, podía mantener las ondas telequinéticas constantemente alrededor de la espada. No tenía que descargar la energía de una sola vez. Ahora podía mantenerlo. Y en este tipo de batalla, era mucho mejor, ya que no tener que condensar constantemente ondas en Eclipse permitía ataques más rápidos y continuos. Avanzó, giró y lanzó un corte diagonal.
Cayeron dos Morrax más, uno desgarrado desde el hombro hasta la cadera, y otro con la cabeza cortada limpiamente por la mitad. Después de que cayeron los tres Morrax, los demás finalmente reaccionaron. Los 7 restantes se abalanzaron sobre él simultáneamente, sus enormes cuerpos cargando como un enjambre coordinado, impulsados por el instinto. Intentaron aplastarlo mediante la fuerza bruta. Luke bajó su centro de gravedad y agarró la empuñadura de Eclipse con ambas manos. Hizo girar su cuerpo completamente. Un corte giratorio y, esta vez, liberó la energía. Las ondas telequinéticas que rodean la espada estallan hacia afuera en un barrido circular. Justo cuando los 7 Morrax estaban a solo unos metros de distancia, en medio de un salto hacia Luke, el corte arrasador los golpeó. Fueron cortados instantáneamente. Torsos divididos. Cabezas rodaron. Las extremidades fueron cortadas con absoluta precisión. Murieron antes incluso de tocar el suelo. Luke se detuvo en seco y observó con calma a los demonios, cada uno de ellos cortado limpiamente. Durante el incidente en la mansión Petropolus, le había llevado mucho más tiempo matar a este tipo de demonios. Y aunque entonces no había sido especialmente difícil, ahora lo logró mucho más rápido y de forma mucho más brutal. Acababa de matar a más de 10 de ellos en menos de 30 segundos. Luke miró fijamente los cuerpos. No es suficiente, pensó sin sentir satisfacción por la victoria. El poder estaba allí. Pero aún sentía el dolor hueco que le había dejado la despedida de Edgar. Necesitaba un oponente que pudiera soportar más golpes. Él giró lentamente la cabeza. A unos 20 metros de distancia, detrás de unos escombros, un anciano vestido con una túnica lo miraba fijamente. Mortimer miró a Luke y no pudo evitar sentir un destello de sorpresa ante la mirada del chico, el chico que había venido a cazar. ¿Por qué sentía que él era la presa? Y en ese instante, Luke desapareció. Luke usó Shambles y apareció a solo 1 metro de Mortimer. No hubo sonido, solo un cambio brusco en el espacio. El anciano apenas tuvo tiempo de abrir los ojos y dar un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. Luke ya había desatado el ataque. Movió a Eclipse en línea recta, como si ejecutara un corte limpio en el aire. Las runas de la espada brillaron brevemente. 10 toneladas de energía telequinética condensada se proyectaron hacia adelante. Una ola visible y afilada cortó el aire a gran velocidad en dirección a Mortimer. TSCH, chasqueó la lengua Mortimer, reaccionando con la mayor rapidez posible. Su instinto lo salvó de morir en el acto. Levantando ambas manos, formó un escudo telequinético con 35 toneladas de resistencia. No pudo invocar su escudo más poderoso. Este fue el máximo que logró reunir en menos de un segundo. El escudo apareció como una cúpula transparente y tensa, curvada y formada a pocos centímetros frente a su cuerpo. Solo lo suficiente para interceptar el corte. Sin embargo, el escudo no fue suficiente. El corte de Luke impactó con toda su fuerza. Eclipse era un conducto de absoluta precisión. Una reliquia diseñada para canalizar la fuerza telequinética perfectamente, sin dispersión ni pérdida. Mortimer había formado un escudo telequinético con aproximadamente 35 toneladas de resistencia bruta. Luke había desatado un ataque de 10 toneladas. Matemáticamente, parecía desequilibrado, el escudo tenía más del triple de fuerza. Pero el problema era otro. No fue una batalla de fuerza contra fuerza. Fue una cuestión de concentración de energía. Luke había condensado 10 toneladas en un filo extremadamente fino y controlado. Un corte proyectado, no como un impacto amplio, sino como una cuchilla de pura presión. Y en física, concentrar la fuerza en un área minúscula, el borde afilado del corte, aumenta enormemente la presión. El escudo de Mortimer absorbió parte del golpe, sí. Lo ralentizó. Redujo su fuerza final, pero la presión era demasiado alta. El escudo apenas duró un segundo. Después, se quebró como un cristal al ser perforado directamente. No explotó. Se partió y el corte, aunque debilitado, lo atravesó. La energía restante no estaba completa, pero aún tenía suficiente potencia. En el último segundo, Mortimer logró crear una ráfaga telequinética para alejarse, pero su brazo fue rozado por el corte. No fue cortado, pero quedó una herida limpia y profunda. Mortimer retrocedió de inmediato, lanzándose hacia atrás con telequinesis y agarrándose la herida con los dientes apretados. Esa espada y murmuró Mortimer con los dientes apretados y la mirada fija en Luke. El arma del alma de Poe. Su expresión se ensombreció. Pensó que matar a Luke sería fácil. Sabía que Luke tenía 3 auras. Eso por sí solo era excepcional.
Pero incluso con esa combinación, Mortimer lo había considerado un objetivo manejable. Calculó que la fuerza telequinética de Luke era de 10 toneladas, quizá 20 como máximo. Él, en cambio, podía manejar más de 70 toneladas. Incluso había traído consigo un demonio de nivel medio, por si Luke intentaba escapar. Todo apuntaba a una victoria rápida. Y sin embargo, en su primer enfrentamiento, había resultado herido. No se imaginaba que Luke poseía el arma del alma Poe. La misma arma que había matado al padre de Elliot, un artefacto cuyos ataques eran mortales. En cuanto a la batalla entre Luke y Elliot, nadie creyó que Luke hubiera matado a Elliot. El mérito se le atribuyó a Fester y Gómez. Luke, en cambio, fue elogiado por sobrevivir, una hazaña admirable, pero terminó en coma durante más de una semana. Por eso no asistió al juicio que marcó la caída de los Speedman y el inicio de la guerra. Por lo tanto, Mortimer y los demás miembros de alto rango de la familia Speedman no consideraban a Luke una amenaza seria. Solo él, junto con el demonio capaz de rastrear a Luke por su olor, había sido enviado allí. ¿Qué pasa, Mortimer? Preguntó Luke con una leve sonrisa burlona, apoyando a Eclipse en su hombro. Parecía que viniste a matarme, pero ahora, tienes miedo. Caminó hacia adelante con calma, como si estuviera paseando por el pasillo de una escuela y no por un campo de batalla. Leer la mente y, pensó Mortimer frunciendo el ceño y con la sangre aún goteando de su brazo herido. Cállate, mocoso. Esa arrogancia, es precisamente lo que te va a matar, gruñó Mortimer, alzando su bastón. Cada segundo que hablas, es un tiempo precioso que estás perdiendo. Después de decir esto, extendió el bastón hacia adelante y el suelo tembló. 70 toneladas de fuerza comprimida avanzaron en un vórtice, arrastrando consigo trozos de hormigón, acero retorcido y vapor hirviente hacia Luke. Un ataque frontal y brutal con una velocidad que Mortimer creía imposible que Luke pudiera esquivar, dada la distancia y la fuerza total puesta en el golpe. Sin embargo, Luke ya había activado su visión futura y había visto venir el ataque, lo que le permitió reaccionar. Un segundo antes de que comenzara el golpe, su expresión cambió y se movió, desordenado. Y justo cuando desapareció, el ataque golpeó su ubicación anterior, destruyendo todo a su paso. El ataque de Mortimer no solo tenía un inmenso poder destructivo, sino que su velocidad era extrema. Si Luke no hubiera usado su visión de futuro, esquivarlo habría sido imposible. Luke reapareció a pocos metros de Mortimer. Eclipse ya estaba cargado. Las ondas telequinéticas comenzaron a fluir de nuevo por la espada. El cambio espacial fue mínimo, pero Mortimer lo sintió, una perturbación sutil en la presión del aire. Se giró al instante. Sus reflejos eran mucho más agudos de lo que Luke esperaba. Mortimer actuó sin dudar. Muere. Rugió, canalizando toda su fuerza telequinética hacia el lugar donde Luke acababa de aparecer. 70 toneladas de pura presión. No como un golpe, sino como una fuerza descendente, directa y brutal. Aplastamiento absoluto. Cualquier cosa que caiga en ese punto se convertiría en una masa irreconocible. Y así sucedió. El cuerpo de Luke fue aplastado por la fuerza invisible, colapsando sobre sí mismo como si una montaña hubiera caído sobre él. Mortimer bajó su bastón, exhalando violentamente, su respiración entrecortada. Ese es tu fin, mocoso, murmuró con una leve sonrisa. Pero no. Ese no fue el final. El cuerpo empezó a desmoronarse. No en sangre, sino en cuervos. Un enjambre negro surgió del punto de impacto, volando en direcciones erráticas y con las plumas dispersándose mientras emitían sonidos agudos y secos. ¿Qué? Murmuró Mortimer, paralizado. Había sido una ilusión. Una proyección mental que había alterado todos sus sentidos. La vista, el oído, incluso su campo energético. Luke no solo había manipulado su percepción. Había dejado a Eclipse clavado en el lugar exacto de la ilusión, lo que convenció aún más a Mortimer de su autenticidad. Ya era demasiado tarde para que Mortimer reaccionara. Luke ya estaba detrás de él. Antes de que Mortimer pudiera girar la cabeza, sintió dos manos firmes que le sujetaban los brazos, una a cada lado. Sin dudarlo, Luke tiró con fuerza. Su cuerpo, entrenado durante meses bajo el aura verde, poseía 2 toneladas de fuerza bruta. Ambos brazos fueron arrancados de los hombros de Mortimer con un chasquido brutal y seco. Mortimer cayó de rodillas con un grito ronco y gutural. La sangre brotó de sus hombros vacíos, empapando su túnica negra de escarlata en cuestión de segundos. Y aún así, reaccionó. Una última acción desesperada. Con un grito de rabia, Mortimer activó su telequinesis. No de sus brazos se habían ido, sino directamente de su mente.
Una brutal ola de energía se desató hacia atrás, dirigida directamente a Luke, que todavía estaba detrás de él. Incluso debilitado, con su cuerpo colapsando y su aura temblando, todavía era capaz de mover varias toneladas con esa explosión. Suficiente para aplastar a cualquiera o lanzarlo al aire como un muñeco de trapo. Pero una vez más, Luke ya no estaba allí. Había desaparecido otra vez. Una vez más, Mortimer percibió el cambio en el espacio antes de poder comprenderlo. El aire se densificó a su izquierda. Y cuando se giró, con el rostro contorsionado por el dolor, lo vio. Luke estaba de pie junto a Eclipse, sacándolo del suelo, y luego lo miró. Una mirada sin urgencia, sin desprecio, que hizo estremecer a Mortimer. Esta es la primera vez que lucho a muerte contra un telequinético, debo decir que fue una buena pelea, aunque no duró mucho. Ese último escudo tuyo debe haber pesado más de 30 toneladas, ¿verdad? Dijo Luke, como si hablara de una sesión de entrenamiento amistosa. Hablaba como si no estuvieran en medio de un campo de batalla. Como si Mortimer no se desangrara de rodillas ante él. Mortimer apenas podía respirar. El dolor era constante, abrumador. La sangre empapaba su túnica y el suelo a su alrededor. Aunque luchar contra Elliot, y matarlo, fue mucho más emocionante, añadió Luke, mirando a Mortimer con desdén. ¿Qué? Turi, murmuró Mortimer, sorprendido, pero antes de que pudiera decir nada, o siquiera intentar otro contraataque inútil, Luke chasqueó los dedos. El sonido seco resonó cerca del anciano. Y se activó la inducción de dolor mental. Miles de agujas invisibles perforaron la mente de Mortimer en un instante, destrozando sus pensamientos, aplastando sus sentidos. No le hicieron sangrar. No había heridas visibles. Solo un dolor insoportable, una agonía indescriptible, como si le estuvieran arrancando el alma del interior del cráneo. Mortimer gritó, o lo intentó, pero solo un jadeo ahogado salió de su garganta. Luke dio un paso más cerca y chasqueó los dedos otra vez. El asalto mental se repitió. La mente de Mortimer se quebró una vez más. Los ojos del anciano comenzaron a ponerse en blanco. Al principio, sus ojos perdieron el foco y luego se volvieron opacos. Sus pensamientos dejaron de ser pensamientos. Se convirtieron en reflejos fragmentados, imágenes inconexas, impulsos sin rumbo. Ya no sabía dónde estaba ni cuál era su propósito. Luke volvió a chasquear los dedos. Una tercera vez, y eso fue todo. Mortimer ya no reaccionó. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, cayendo de rodillas. Entonces, con un estallido de telequinesis, Luke aplastó el cuerpo del anciano hasta convertirlo en pulpa. En cuanto al bastón de Mortimer, Luke decidió quedárselo. Podría venderlo o podría serle útil para algo. Bien. Solo queda el demonio, pensó Luke, ahora con un nuevo objetivo que abatir. Ese viejo está muerto, murmuró Zarvok para sí mismo. Apenas habían pasado 5 minutos desde que Luke emergió de las profundidades de Centralia. Él, por otro lado, todavía estaba disfrutando de su pelea con el Wendigo. La criatura, aún en su etapa juvenil, oponía más resistencia de la que había previsto. No se debía a fuerza ni a forma, sino a puro instinto y rabia. A Zarvok le encantaba eso. Antes de devorar un alma valiosa, siempre prefería calentar el cuerpo. Un enemigo derrotado, despojado de toda esperanza, siempre sabía mejor. Pero que Mortimer cayera tan rápido, eso no era parte de su plan. Desde el cielo, a poco más de 20 metros de altura, Luke estaba observando. Flotaba tranquilamente, suspendido sobre el campo de batalla, con Eclipse en la mano. Su expresión era neutral y serena. Sus ojos seguían cada movimiento del demonio y la monstruo humanoide. Sabía que era un Wendigo. Había leído sobre ellos en un libro de texto de monstruos de Nevermore. Gracias a su memoria idéntica, recordarlo fue fácil. Entonces Lucas habló. ¿No vas a correr? Preguntó. Su voz se oía claramente, no hacía falta gritar. Zarvok levantó la vista brevemente, sonriendo con los colmillos expuestos. ¿Y por qué iba a correr cuando tengo 2 deliciosas comidas frente a mí? Respondió. Giró el cuello con un crujido inhumano, apartando momentáneamente la vista del Wendigo. Una chispa de codicia se encendió en sus pupilas rojas al mirar a Luke. Tu alma, psíquica, se siente exquisita incluso desde aquí. Luke no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada un momento, pensativo, como si evaluara algo. Es la primera vez que hablo con un demonio, debes ser de clase media, ya que tienes inteligencia. No como esos Morrax, dijo Luke en voz alta, aunque más para sí mismo que para Zarvok. Hizo una breve pausa y luego añadió con una sonrisa desdeñosa.
Aunque tu inteligencia no parece tan impresionante. Tu avaricia te ciega al hecho de que estás jodido. Zarbok, que había estado atacando al Wendigo, se detuvo bruscamente. Su sonrisa se desvaneció y miró a Luke. ¿Jodido? Repitió, su tono ya no era burlón, sino más bajo, más oscuro. El Wendigo no aprovechó el momento para atacar. En cambio, aprovechó la oportunidad para recuperar energía. Estaba al límite. Sus ojos se dirigieron a Luke y, por un momento, más allá de la rabia y el instinto, reconoció algo. Peligro. No lo expresó, pero dentro de su mente salvaje el pensamiento estaba claro. Él, es más peligroso que cabeza de hongo. No sabía por qué, no podía racionalizarlo, pero lo sentía y sabía que enfrentarse a él significaba una muerte segura. Pareces joven y arrogante. Típico de tu especie, cuando no entiendes a qué te enfrentas, dijo Zarbok con tono amenazante, debatiendo genuinamente si abandonar al Wendigo e ir directo a por Luke. El hambre nubla su juicio, mejor para mí, pensó Luke. Zarbok, como la mayoría de los demonios de su clase, tenía un defecto distintivo. La codicia. Y Lucas era una comida demasiado tentadora. No entiendo a qué me refiero, repitió Luke con una leve sonrisa. Eres una criatura mortal, hambrienta de almas o lo que sea. Cruzas a este mundo para cazar, pero cuando te sientes amenazado, te arrastras de vuelta a tu agujero. El problema para ti es que tu hambre ya te nubló el juicio, añadió Luke, y liberó a Eclipse. La espada no cayó, sino que flotó en el aire. Flotando con precisión, la hoja apuntó directamente a Zarbok. Luke asintió levemente y lo lanzó. La fuerza fue instantánea. Más de 10 toneladas de presión telequinética tras una espada que pesaba quizás 3 kilogramos. Eclipse se lanzó hacia adelante como una lanza de fuerza pura, acelerando a una velocidad que cortó el aire con un silbido agudo. Más de 1200 metros por segundo. Más rápido que cualquier proyectil convencional. Zarbok no tuvo tiempo para pensar, solo para reaccionar por instinto. Giró su torso, giró su cuerpo y lo esquivó por centímetros. La espada pasó a su lado, cortando el aire a menos de una mano de su cuello. Una corriente de aire caliente lo golpeó. La presión del vuelo de Eclipse dejó un rastro de llamas a su paso. La espada continuó avanzando, atravesando una losa y destrozando una columna a decenas de metros detrás de él. Luke asintió levemente. Había visto lo que quería ver. Resiliencia, reflejos, tiempo de reacción. No está mal para una criatura impulsada por el hambre. Había logrado esquivar un ataque supersónico usando solo su cuerpo, sin poderes psíquicos, sin habilidades especiales, solo fuerza física, músculos e instinto. Usando su mente mejorada, potenciada por el aura azul, Luke ya estaba calculando. Basándose en el peso, la aceleración y la trayectoria, y Zarbok había movido más de 40 toneladas de fuerza pura en una fracción de segundo. Un cuerpo que pesa casi 500 kilogramos, desplazado lateralmente a una velocidad de casi 1000 metros por segundo cuadrado. El tipo de impulso que destrozaba muros, aplastaba armaduras y abría cráteres con un solo salto. Su fuerza física debía rondar fácilmente las 40 toneladas. Un número monstruoso. No era el punto más alto que Luke había visto jamás, por supuesto. Stalin, ese viejo cabrón que lo entrenó en la mansión Adams, era aún más fuerte. Un monstruo entre los hombres. Pero Zarbok seguía siendo parte de la élite física. Luke lo sabía. Si tan solo tuviera telequinesis, estaría jodido. Con una potencia máxima de 15 toneladas, no pudo inmovilizarlo. No pudo lanzarlo. Él solo podía volar y mantener la distancia, jugar a la defensiva. Pero si el demonio saltara y lo agarrara, reaccionar a tiempo sería casi imposible, y su escudo telequinético apenas resistiría un segundo, en el mejor de los casos. Por eso, y si solo tuviera un aura, perdería. Pero no tenía ninguno. Él tenía 4. Y encima, Eclipse. Una espada que, aunque solo canalizaba 15 toneladas, concentraba toda esa fuerza en una sola punta, con tal precisión que podía cortar cualquier cosa, incluso cuerpos más duros que el acero, potenciada por su telequinesis. Por eso no estaba preocupado. Lucas extendió su mano con calma. Eclipse flotó de nuevo hacia él. La hoja vibró en el aire, envuelta en un halo invisible de presión telequinética, lista para ser lanzada nuevamente, pero esta vez, no iría sola. A su lado apareció un segundo Eclipse. No era real, fue una ilusión perfecta, moldeada directamente dentro de la percepción de Zarbok. Una manipulación mental que alteraba los sentidos, no solo la vista, sino también el peso, el aura, incluso el sonido que hacía al cortar el aire.
Las dos espadas comenzaron a girar rápidamente alrededor de Zarbok, trazando órbitas rápidas, estrechas y erráticas. Una danza caótica. Zarbok dio un paso atrás, no por miedo, sino para mejorar su visión periférica. No podía distinguirlos visualmente, pero no le hacía falta. Los olió. Desde arriba, Luke hizo un pequeño movimiento con su dedo índice y, finalmente, una de las espadas se disparó directamente hacia el pecho de Zarbok. Zarbok se quedó quieto y sin esquivar nada. La hoja lo atravesó sin hacerle daño. No era nada más que aire. Un segundo después, llegó la verdadera espada. Zarbok logró evitar el golpe por apenas centímetros, pero la hoja aún rozó su brazo izquierdo, trazando una línea profunda y limpia en su bíceps. Zarbok gruñó con los dientes apretados mientras sangre oscura brotaba de la herida. Desde el cielo, la voz de Luke bajó como una frase sin emociones. Buen olfato. No pensé que se pudiera distinguir un arma por su esencia. Bueno, es un arma del alma, es difícil replicar su esencia con una ilusión. Incluso Mortimer podría haber notado la diferencia, pensó Luke, sin darle mucha importancia. Solo había sido una táctica que probó. Zarbok miró a Luke. Eclipse ya estaba flotando nuevamente. Y él comprendió que esta espada era demasiado peligrosa como para dejarla actuar libremente. Tuvo que matar a Luke, la verdadera amenaza, antes de enfrentarse al Wendigo. Sin decir palabra ni avisar, Zarbok saltó. El suelo explotó bajo sus pies. Trozos de piedra estallaron hacia afuera, la tierra se derrumbó y su cuerpo salió disparado hacia el cielo como un misil. Se movió a más de 40 metros por segundo, directo hacia Luke, dejándole casi sin tiempo para reaccionar. En menos de medio segundo, el demonio estaba sobre él. Luke lo vio venir, sabiendo que tenía menos de un segundo para reaccionar. La mayoría de los psíquicos habrían muerto. Pero él no miraba el presente. Él miraba el futuro. La acusación no fue una sorpresa, era un punto previsto. Y justo antes del impacto, desapareció usando shambles. El espacio se distorsionó y Zarbok voló con las garras extendidas, cortando solo el aire. Sus ojos brillaron con furia contenida, pero no tuvo tiempo para maldecir. Eclipse ya estaba volando hacia él. Y esta vez, en una posición tan incómoda, no pudo esquivar la espada supersónica. Eclipse atravesó el brazo derecho del demonio con precisión quirúrgica. La extremidad giró por el aire como un peso muerto. Zarbok rugió, pero Luke no había terminado. Con el brazo extendido, por encima de los dedos índice y medio, generó un orbe telequinético, comprimiendo toneladas de ondas telequinéticas en una esfera translúcida y vibrante. Sin dudarlo, lo lanzó desde un punto ciego hacia Zarbok, que estaba cayendo desequilibrado, sin un brazo y sin poder esquivarlo. El orbe golpeó la espalda del demonio y explotó. Una onda de choque invisible estalló en todas direcciones desde el punto de impacto, como si la gravedad misma hubiera colapsado. El aire se deformó. La carne de Zarbok se quebró y sus huesos vibraron como el cristal. Zarbok fue arrojado hacia abajo como una piedra de velocidad terminal, pero ya no controlaba su caída. El impacto lo dobló en el aire, su cuerpo se retorció de forma antinatural y luego se estrelló contra el suelo con una fuerza brutal. La tierra tembló al aterrizar. Un cráter de 3 metros se abrió debajo del cuerpo del demonio. Volaron rocas. Fragmentos ardientes de centralía ascendieron en espiral. El impacto hizo retumbar las ruinas del pueblo abandonado, como si algo hubiera detonado bajo tierra. Zarbok permaneció arrodillado en el centro del cráter. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Había perdido un brazo, le dolía todo el cuerpo, tenía los huesos fracturados desde dentro y su estructura interna estaba dañada. Un usuario de 3 auras y pensó Zarbok, tosiendo sangre negra. Ahora comprendía el miedo que rodeaba a los psíquicos que poseían más de un aura. Nunca se había encontrado con uno con 3. Sabía que no podía continuar con esta batalla. Él lo entendió, no por miedo sino por instinto. Ahora entendía por qué el mocoso había preguntado si no iba a huir. Apretó los dientes y extendió la garra izquierda. La energía demoníaca comenzó a retorcerse y enroscarse a su alrededor. El portal estaba a punto de abrirse, su ruta de escape, pero entonces una extraña voz resonó en su mente. Detener. No fue una sugerencia ni una advertencia. Fue una orden. Zarbok se congeló por una fracción de segundo, lo suficiente para que el portal apenas formado colapsara y desapareciera. Y en ese preciso momento, escuchó un sonido cortante, un golpe limpio cortando el aire. Zarbok reconoció ese sonido. Su expresión se ensombreció y el horror lo invadió. Lo reconoció. Era esa espada maldita.
Pero ya era demasiado tarde. Sus heridas, su posición y la absurda velocidad de la espada y todo esto hizo imposible siquiera levantar la cabeza para ver el arma que lo mataría. Eclipse, envuelto en ondas telequinéticas, cortó hacia abajo en un arco vertical. Golpeó el cráneo de Zarbok y lo cortó hasta el abdomen. Una línea perfecta. Zarbok ni siquiera podía gritar. Estaba simplemente destrozado, sin tiempo siquiera para sentir dolor. La carne se separó en silencio. La sangre oscura se derramó sin fuerza. Y el cuerpo del demonio cayó, dividido en dos mitades casi perfectas, en el cráter. Te dije que corrieras, pero no escuchaste, dijo Luke, sacudiendo la cabeza mientras miraba hacia el cráter, observando el cuerpo sin vida del demonio. Eclipse flotaba a su lado, flotando a su espalda. Y por supuesto, intentaste huir. Un clásico demonio, murmuró Luke. Aunque era la primera vez que se enfrentaba a un demonio con verdadera inteligencia, sabía que el demonio intentaría escapar en el momento en que se sintiera realmente amenazado. Por eso estaba preparado. Una orden simple para cerrar cualquier portal o método que utilizó para regresar a su dimensión. Milímetros, espero que el cuerpo aún tenga algún valor y tanto económico como para la investigación, pensó Luke mientras comenzaba a levitar los restos de Zarbok fuera del cráter. Lo traería como regalo para el miércoles. Estaba seguro de que le encantaría tener un demonio intermedio para su colección y estudio personal. Y tal vez, solo tal vez, no lo regañaría. Aunque probablemente me regañará de todos modos, pensó Luke con un suspiro. No había cumplido su promesa. No había destruido las piedras de teletransportación de Gómez y Fester. Y ella le había pedido, le había hecho prometer, y aún así, él rompió su palabra. Peor aún, Wednesday le había hablado con emoción, con una sinceridad que rara vez dejaba escapar. Mierda, y pensó Luke, rascándose la cabeza. Se había dejado llevar por las emociones al despedirse definitivamente de Edgar, y quería un saco de boxeo, por eso no rompió las piedras. Miró el cuerpo del demonio que flotaba frente a él. Zarbok había sido una amenaza real. Un demonio inteligente, salvaje y poderoso. Gracias a su arsenal de habilidades, sus auras entrenadas metódicamente y Eclipse, había asegurado esta victoria limpia, casi fácil. En el pasado, habría muerto o habría sido una pelea brutal. Y aún así, este demonio no lo asustaba tanto como un miércoles enojado. ¿Debería correr? Se preguntó Luke. Ni Mortimer, ni Zarbok, ni siquiera un ejército de Morrax le hacían sentir tanto pavor como su novia, con los brazos cruzados, mirándolo y hablándole en ese tono gélido. Solo tengo que ser valiente y enfrentarla, se dijo Luke, sin mucha convicción. Suspiró y miró hacia otro lado. Entonces la vio. A pocos metros, todavía en pie, el Wendigo. Una criatura joven. Pequeña. Cuerpo delgado y desgarbado, piel pálida, cuernos aparentemente fusionados en un cráneo fracturado. Ojos rojos que brillaban de rabia y miedo. Luke la estudió atentamente. Sabía lo que era. Un ejemplar excepcional. Más raro que un Ide, menos numeroso incluso que los psíquicos. Un Wendigo vivo. Joven. Y, lo más sorprendente, estable. Consciente y racional. Un pensamiento cruzó su mente. A Wednesday le encantaría tener un ejemplar como este, para estudiarlo, diseccionarlo o cualquier otra cosa que quisiera hacer. Ella tendría un demonio intermedio y un Wendigo único. ¿Quién más podría presumir de tales especímenes en su laboratorio? Valdrían millones. Luke miró a la muchacha de aspecto salvaje con la misma calma con la que alguien podría evaluar una pieza de museo o una exhibición de taxidermia. El Wendigo tembló bajo la mirada de Luke, preguntándose si esta persona atacaría. Si lo hiciera, su posibilidad de supervivencia sería cero y ella lo sabía. Uf, no puedo. Tengo principios, murmuró Luke para sí mismo, apartando la mirada del Wendigo. No iba a secuestrar a una Loli. Parecía que ya había sufrido bastante a manos de los normales. No era difícil decir que la habían mantenido como sujeto de prueba o algo similar. Tal vez tuvo algo que ver con la pelea que mencionó Edgar, la de los marginados que dejó a Centralia en ese estado. Luke miró hacia el cielo y dobló ligeramente las rodillas, listo para despegar. Y entonces sí lo escuchó. Un sonido extraño y áspero. Esperar. Luke se detuvo en seco y giró la cabeza. El Wendigo lo estaba mirando y parecía que ella era la que lo había gritado. Aunque su voz era demasiado áspera para pertenecer a una niña que parecía tener 11 o 12 años. Luke levantó una ceja, curioso. ¿Puedes hablar? El Wendigo tardó un momento en responder.
Sus labios se movían torpemente, como si cada palabra fuera un músculo rígido e inactivo que se negaba a cooperar. Ese sí, aprendí, escuchando a los hombres, que me tenían, encerrada, dijo. Hablaba lentamente, como quien acaba de aprender el idioma y aún está lejos de dominarlo. Luke inclinó la cabeza ligeramente. ¿Es la primera vez que hablas? ¿Con alguien? Sí, esta es y la primera conversación, respondió la chica, asintiendo. Luke se quedó en silencio unos segundos, no porque le pareciera extraño que una chica hablara, sino por lo que significaba. Por lo que había leído en los textos, se suponía que los Wendigos, o al menos la mayoría de ellos, no eran tan racionales. Por eso era difícil categorizarlos. ¿Marginados? ¿Monstruos? ¿Algo intermedio? La mayoría perdió todo pensamiento lógico. Se rindieron al hambre, a la rabia, al instinto. No eran demonios, ya que no se alimentaban de almas ni provenían de otra dimensión. Pero tampoco eran marginados como los psíquicos o los vampiros, seres plenamente conscientes y en control de sus acciones. Eran bestias, pero tampoco animales. Eran lo que la gente imaginaba cuando pensaban en la palabra monstruo, como ides, pero más extremos y poderosos. Y a diferencia de los animales salvajes normales, si te encuentras con un wendigo adulto completamente formado en el bosque por la noche y podrías morir literalmente de un ataque cardíaco con solo verlo. Su fuerza era inmensa. Incluso este wendigo, que apenas parecía una niña preadolescente, había sobrevivido a una pelea con Zarbok. Un demonio intermedio con más de 40 toneladas de fuerza física, velocidad monstruosa y reflejos. Y aún así, ella había resistido. Ella era débil, inexperta, alterada por años de cautiverio, mutilaciones y productos químicos normales, pero aún así, se mantenía en pie. Su fuerza base debe ser alta, pensó Luke, un poco intrigado. La observó por un momento más, sin bajar la guardia por completo. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente, con voz neutral, ni amenazante ni abiertamente interesado. El wendigo dudó. Sus labios se movían como si hablar le costara un gran esfuerzo. Yo y voy y contigo, dijo finalmente, lenta, torpe, pero clara en su intención. Se señaló a sí misma y luego a Luke. Luke levantó una ceja, ligeramente sorprendido por la petición. ¿Vienes conmigo? Pensó, inclinando la cabeza mientras la estudiaba. No parecía una trampa. No percibía ninguna intención hostil, pero aún así, no era lo que esperaba. ¿Por qué? Preguntó después de unos segundos. El wendigo bajó la mirada brevemente y luego se encogió de hombros, como si no supiera cómo explicar algo tan abstracto. O tal vez simplemente aún no tenía las palabras. Luke frunció el ceño ligeramente. ¿Sospechaba algo? Quizás. Después de todo, no todos los días una criatura medio salvaje lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un demonio intermedio de repente decide seguirte por su propia voluntad. Y aún así, podría ser útil, pensó Luke. La fuerza del wendigo era real. A pesar de ser débil y probablemente sufrir los efectos de años de cautiverio, había resistido a Zarbok. Y no solo sobrevivió, se mantuvo firme. No muchos podrían lograr semejante hazaña. Y además, su rareza la hacía aún más valiosa. Wednesday sin duda estaría interesado en verla, pero no en experimentar con ella. Aunque por fuera parecía una psicópata gótica capaz de diseccionar a alguien por curiosidad, su brújula moral era sólida, más firme, de hecho, que la de muchos que decían ser justos. El miércoles no se jugó con vidas inocentes. Tal vez, con suerte, el miércoles la ayudaría. O al menos, la observaría con esa fascinación científica suya, como un gato que mira a algo brillante durante días. Luke suspiró. Está bien, dijo finalmente, cruzando los brazos. El wendigo lo miró y le dedicó una leve sonrisa, una mezcla de infantil y depredadora, que por alguna razón resultó extrañamente inquietante. Pero primero, necesito inspeccionar tu cuerpo, añadió Luke con calma. La chica wendigo no respondió. Tampoco retrocedió. Ella simplemente bajó la cabeza ligeramente, dándole permiso. Luke levantó su mano derecha y la colocó suavemente sobre su cabeza. Se sentía similar al de un humano normal, aunque más huesudo y ligeramente más cálido de lo esperado. Ella no era mucho más alta que un niño promedio, por lo que el gesto parecía casi fraternal pero no había ternura en su mirada. Lucas activó su clarividencia. Como un escáner mental, percibió capas de músculo y metal, dispositivos Normie. Pequeños, incrustados bajo la piel. Rastreadores, nodos de control y incluso un pequeño mecanismo cerca de cada oreja.
Microinyectores, probablemente diseñados para liberar una sustancia química paralizante o destructiva si perdía el control. Luke frunció el ceño. Levantó la otra mano. Usando su control telequinético, extrajo con delicadeza cada uno de esos dispositivos. Se deslizaron suavemente, causando daños mínimos. El Wendigo no se inmutó. Sabía que no le haría daño. Ella podía sentirlo. Sus instintos no mentían. Una vez que Luke reunió todos los dispositivos, los sostuvo flotando frente a él. Un segundo después, explotaron en una nube de fragmentos metálicos y chispas. Entonces, su mano comenzó a brillar suavemente, con una luz verde tenue y relajante. Pasó la palma de la mano sobre los lugares donde habían estado los dispositivos, luego sobre las heridas más profundas dejadas por Zarvok. Y los sanó. La carne se cerró con una velocidad sobrenatural. Incluso para una criatura con sus propias habilidades regenerativas, el proceso se aceleró. No había dolor. Solo una sensación cálida, como agua tibia después de una tormenta. Todo listo, murmuró Luke, dando un paso atrás. El Wendigo lo miró, tocando brevemente uno de los puntos donde había sido herida. Esta vez no sonreía, pero su expresión había cambiado. Menos salvaje. Con un atisbo de esperanza. Luke retrocedió un paso más y levantó una mano. Una esfera translúcida de energía se formó frente a él, flotando a medio metro de su pecho. Este escudo puede soportar 15 toneladas de fuerza. Golpéalo con todas tus fuerzas, dijo, mirando al Wendigo. El Wendigo inclinó la cabeza con un gesto animal, durando un instante. Luego asintió. Ella sabía que él no saldría herido. Ella lo había observado durante la pelea. Si el escudo se rompía, él podía esquivarlo fácilmente. Era su forma de ponerla a prueba. Ella lo entendía, a su manera. Tensó sus músculos, dobló sus piernas como un resorte en espiral y se lanzó con todo el peso de su cuerpo. Un puñetazo directo. Sólido. Casi silencioso. El escudo se hizo añicos al instante. No explotó ni rebotó, sino que se quebró en el centro y se desplomó como una esfera de cristal aplastada por una prensa invisible. Lucas analizó el impacto en su mente. La rompió demasiado rápido para una barrera de 15 toneladas, debe de tener unas 20, pensó con una mezcla de asombro contenido y creciente curiosidad. Eso explicaba por qué había logrado defenderse de Zarvok, aunque no debería haberlo hecho. Zarvok tenía el doble de fuerza, además de más velocidad, experiencia y resistencia. Podría haberla matado rápidamente, pero no lo hizo. La explicación más lógica era que el demonio quería jugar con ella. Aún así, 20 toneladas de fuerza física real eran monstruosas. Muy por encima de un ID promedio, y ciertamente más allá de Tyler, el ID híbrido. Especialmente teniendo en cuenta su edad, su estado de salud y el sufrimiento que había sufrido. Aún así, no podía ser tan joven. A pesar de tener las proporciones de una niña de 12 años, debía ser mayor. El incidente de Centralia había ocurrido hacía décadas. Y todo apuntaba a que este Wendigo había estado en manos de gente normal desde entonces. Lo cual significaba que fácilmente podría tener 50 años. Y aún así, todavía parecía una niña. Por supuesto, y los Wendigos no envejecen como los humanos normales. Si un psíquico podía vivir hasta 150 años si era longevo, los Wendigos, según los registros, podían vivir alrededor de 500. Sus etapas de desarrollo fueron diferentes, mucho más largas. Y, sin embargo, su madurez cognitiva y emocional era equivalente a la de un ser marginado, como un psíquico. Luke se agachó ligeramente y colocó una mano sobre la cabeza del Wendigo. Ella lo miró con ojos intensos y curiosos. No te resistas. Simplemente, déjalo ir, dijo con calma. Ella parpadeó una vez y luego asintió. La telequinesis envolvió sus cuerpos como una cúpula invisible y comenzaron a elevarse. Las ruinas de Centralia se desvanecieron bajo ellos, primero los tejados derrumbados, luego las copas de los árboles quemadas del bosque fantasmal. El viento rozó su piel, aunque la barrera mantuvo el vuelo estable. El Wendigo no dijo nada. Ella simplemente se quedó mirando, atrapada entre el asombro y la tensión contenida. Luke la miró de reojo. Mejor no vayas demasiado rápido. No quiero que entre en pánico y me arranque la cara en pleno vuelo, pensó. Se inclinó ligeramente hacia el este, hacia Nueva York. Viajaron a unos 250 kilómetros por hora, por lo que tardaron una hora en llegar a Adams Manor. Luke descendió del cielo con precisión quirúrgica, guiando su telequinesis con cuidado.
Aterrizó frente a las puertas negras y góticas de Adams Manor, sus pies tocaron suavemente un lecho de hojas secas. A su lado, el Wendigo también aterrizó, en perfecto silencio, observando su nuevo entorno con una curiosidad manifiesta. Detrás de Luke flotaba el cuerpo bisecado de Zarbok, una masa informe de carne y hueso ennegrecido, Mortimer, y el bastón del anciano muerto. Cada uno flotaba en el aire como trofeos. Como ofrendas. Y cuando Luke aterrizó, la vio. Miércoles. Ella estaba parada justo más allá de la puerta abierta, esperándolo. Como si hubiera sabido el segundo exacto en el que llegaría. Brazos cruzados. Espalda recta. Inmóvil, como una estatua de mármol. Llevaba su vestido negro habitual. Modesto y de cuello alto, con un cuello blanco impecable. Sus dos trenzas colgaban rígidas sobre sus hombros. A su alrededor, una ligera niebla flotaba entre los árboles, acentuando su presencia, como si la atmósfera misma hubiera conspirado para enmarcarla. Pero lo que hizo que Luke se tensara no fue su figura. Era su cara. Esa expresión gélida. Congelada. Casi sin vida. Sus ojos se clavaron en él como dos dagas negras. ¿Cómo llegó tan rápido y? Pensó Luke, con la frente cubierta de sudor. El miércoles se suponía que estaríamos en Nevermore. Sabía que eventualmente descubriría que no había destruido las piedras de teletransportación. Lo que no esperaba era que ella lo estuviera esperando al aterrizar. Como una especie de figura de juicio final. Luke tragó saliva. Oye, dijo forzando una sonrisa confiada que no convenció a nadie, ni siquiera a él mismo. Te traje algunos regalos. Con un movimiento de su mano, hizo que el cuerpo bisecado de Zarbok flotara hacia ella. Ni más ni menos que un demonio de nivel medio. En muy buen estado, salvo por el corte, presentó Luke. El miércoles le dirigió una mirada breve y fría. Luego, sus ojos volvieron a los de él, impasibles. Nada. Ni una ceja levantada. Ni un destello de interés. Genial, primera oferta rechazada, pensó Luke, pero aún tenía más. Giró su mano y guió suavemente el bastón de Mortimer hacia adelante, una reliquia de una de las casas psíquicas más poderosas, sus extrañas runas aún brillan débilmente. El miércoles apenas lo miró. Menos de 2 segundos. Segunda oferta descartada. Mierda, pensó Luke al darse cuenta de que se había quedado sin opciones. Si esto no le interesaba, entonces el trozo de carne destrozado que era Mortimer ciertamente no lo haría. Le quedaba una carta. Luke giró la cabeza hacia la izquierda. El Wendigo todavía estaba allí, de pie, observando el intercambio con una mezcla de incertidumbre y curiosidad. Lo siento, niña. ¿Es esto o me voy?, pensó Luke mientras empujaba suavemente a la niña hacia adelante. La criatura dio unos pasos temblorosos, temblando bajo el peso de la mirada glacial de Wednesday. Era la primera vez que la miraba con verdadera atención. No creo que necesite presentación. Ya sabes la clase de paria que es, dijo Luke, intentando esbozar una sonrisa segura. El miércoles reconoció la forma del cráneo fusionado, los brillantes ojos rojos, la postura errática y el aura bestial apenas contenida. Ella sabía exactamente lo que estaba viendo. Un joven Wendigo. Una criatura cuya existencia era casi mítica y, sin embargo, estaba allí, justo frente a ella. Pasaron varios segundos. Cada uno se siente eterno por Luke. El miércoles, sin apartar la vista de la niña, habló por primera vez. ¿Por qué? La pregunta no era para el Wendigo. Era para Luke. ¿Por qué qué? Preguntó Luke, haciéndose el tonto. El miércoles inclinó la cabeza ligeramente para mirarlo. ¿Por qué no destruiste las piedras? Porque, los enemigos no eran tan fuertes, empezó nervioso. Ya lo viste. Regresé sin un rasguño. No era necesario. Todo estaba bajo control. El miércoles repitió la misma pregunta, exactamente con el mismo tono, como si no hubiera escuchado una palabra de lo que acababa de decir. ¿Por qué no destruiste las piedras? Luke, sabiendo que no podía mentir, respondió honestamente. Porque, estaba triste y enojado por despedirme de Edgar para siempre. Los ojos de Wednesday parpadearon una vez. Su rostro no cambió, pero algo en el aire pareció suavizarse. Una presión invisible se alivió. Solo quería golpear algo, eso es todo. Y entonces, el miércoles desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Luke cerró los ojos, preparándose para la reprimenda. Él lo aceptó. Wednesday se había sincerado con él, le había hablado desde una posición emocional, usando palabras que nunca había usado. Le pidió algo simple. Destruir las piedras. Y no lo había hecho. El Wendigo observaba desde un lado, confundido.
Había visto a Luke hender la tierra, cortar demonios como papel, matar a Zarvok sin esfuerzo, y sin embargo, allí estaba. Ojos cerrados. Esperando el castigo de esta chica con vestido oscuro, trenzas largas y expresión sin vida. ¿Quién era? Entonces el miércoles reapareció frente a él. Ella no le golpeó. Ella no levantó la voz. Ella simplemente levantó una mano y acarició suavemente su mejilla. Luke abrió los ojos desconcertado. ¿Eh? Pensó confundido. Miércoles comprendió su dolor. A su manera, lo perdonaba. Lo entiendo, yo también habría tenido ganas de matar si hubiera perdido a alguien querido. No querría ayuda. Querría a mi presa. Hoy gracias, dijo Luke con una expresión extraña, sintiendo el frío roce de su palma en su mejilla. Sin embargo, continuó Wednesday con tono firme, esta será la última vez que lo hagas, si tienes una forma más segura de ganar. No perderás a tus seres queridos todos los días. Luke, sin embargo, esbozó una leve sonrisa. No era burlona ni arrogante. Me sentí bien al saber que Wednesday se preocupaba tanto por él. Sí, lo haré. Lo prometo, dijo Luke, asintiendo. Luego, deslizó suavemente un brazo alrededor de la cintura de Wednesday, acercándola más mientras se inclinaba ligeramente. ¿Y ahora, no me darás un beso de bienvenida después de mi gran victoria? Preguntó con una sonrisa burlancia. El miércoles lo miró fijamente. Supongo que te lo has ganado, respondió, poniéndose de puntillas para besarlo. Al separarse, el ambiente se sumió en el silencio. O al menos, así lo pareció, hasta que ambos lo sintieron. Una mirada. Giraron ligeramente la cabeza. El Wendigo los observaba. O mejor dicho, observaba a Wednesday. Sus ojos estaban muy abiertos. Su expresión era difícil de leer, pero parecía confundida y pensativa. De repente, como si algo encajara en su mente, los ojos de la pequeña criatura se abrieron aún más. Apretó el puño con una mirada de revelación y luego lo golpeó contra la otra palma con entusiasmo, como si acabara de resolver un antiguo acertijo. Señaló directamente al miércoles con un dedo fino y dijo, con una voz áspera y grave pero clara. Madre. Lucas parpadeó. El miércoles frunció el ceño ligeramente. Mamá. Repitió el miércoles, con un tono monótono y gélido, mirando fijamente a la criatura. Sí, madre, respondió el Wendigo, dejándolo claro. El miércoles permaneció en silencio, solo girando ligeramente su rostro hacia Luke, como si necesitara confirmación de que lo que acababa de suceder era real. Genial. Ya somos padres y nadie me lo dijo. ¿Te encargas tú de lo emocional o me toca a mí también? Dijo secamente. Luke la miró ofendido. No por la ironía, a la que ya estaba acostumbrado, sino porque, aunque no le gustaba admitirlo en voz alta, en cierto modo ella tenía razón. En los últimos meses, Wednesday había demostrado una notable madurez emocional. Incluso había dicho te amo primero. ¿Entonces eso es un sí? Preguntó Luke, más divertido que molesto. No. Eso es un si me vuelve a llamar así, te quedas dormido afuera, respondió Wednesday. Antes de que pudiera añadir otro de sus comentarios ácidos y sarcásticos, se oyeron pasos desde uno de los caminos de piedra que conducían a la puerta. Varias figuras emergieron de la niebla del jardín. Primero, Natasha, con el ceño fruncido por la preocupación, caminaba a paso rápido, casi con paso militar. Al ver a Luke ileso, su expresión se suavizó, aunque solo un poco. Se detuvo cerca de él, observándolo con la mirada como un médico de campaña. Detrás de ella, Morticia Adams caminaba con una gracia que parecía coreografiada. Vestido largo y negro, con las cejas arqueadas en señal de interés. Su mirada era analítica, estudiando no solo a Luke, sino también los trofeos de guerra que traía consigo. A su lado estaba Eudora Adams, madre de Gómez y Fester, encorvada, envuelta en una capa andrajosa, con un ligero olor a incienso, tierra húmeda y algo indefinible. Murmuró en voz baja para sí misma. Y finalmente, Lurch. Alto, inexpresivo, con pasos lentos y erráticos. No dijo ni una palabra. Simplemente permaneció allí, firme, como un árbol centinela. Veo que la misión fue un éxito. Y sin la ayuda de mi amado, dijo Morticia primero, ofreciendo una leve sonrisa. Se refería, por supuesto, a Gómez. Y has traído una criatura que no he visto en mucho tiempo, añadió Eudora con una amplia y torcida sonrisa, lo suficientemente inquietante como para asustar incluso a Mortimer Spellman, si aún estuviera vivo. El Wendigo se ocultó al instante detrás de Luke, aferrándose a su abrigo como si fuera un escudo. Era una visión extraña.
Una criatura capaz de desgarrar extremidades de un solo golpe, temblando como un cachorro tras él. Sin dudarlo, Luke sonrió y dijo: No tengas miedo, hija. Ella es tu tatarabuela. Miércoles lo miró de inmediato. Ni con sorpresa. Ni siquiera con fastidio. Ella puso los ojos en blanco. ¿Hija? Preguntó Morticia, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Hija? Repitió Eudora con una risa ronca. ¿Ya son padres adoptivos? Natasha frunció el ceño, confundida. Luke arqueó una ceja. Lo cual, para él, fue todo un acontecimiento. Luke levantó las manos. Es una larga historia. Entremos y te lo explicaré todo. Wednesday lo miró de nuevo, esta vez con una mezcla de resignación y un dejo de amenaza. Era el único capaz de romperle la compostura con comentarios tan absurdos. Será mejor que expliques que no hemos adoptado ningún niño, susurró Miércoles cerca de Luke mientras todos caminaban hacia la mansión, pasando por puertas altas y oscuras. Tranquila, no te pediré que pagues la mitad de la manutención, susurró Luke con una sonrisa burlancia. Yo me encargo de las finanzas. Te prometo que no le faltará de nada, aunque quizá eche de menos su figura maternal con trenzas simétricas y mirada homicida. Sin mirarlo, Wednesday le dio un codazo en las costillas con precisión quirúrgica. Luke no lo esquivó, aunque claramente podría haberlo hecho. Soltó una risita, inclinándose ligeramente hacia ella. Solo bromeo, no frunzas el ceño. Aclararé el malentendido, dijo Luke con una leve sonrisa. El Miércoles puso los ojos en blanco, pero un leve atisbo de curvatura apareció en sus labios. Entraron en la mansión y se dirigieron al gran salón, donde la chimenea encendida proyectaba sombras misteriosas sobre las altas paredes. El Wendigo, todavía aferrado a Luke como un cachorro tímido, miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. Cada retrato animado, cada lámpara de araña que goteaba, cada rincón en sombras parecía despertar su curiosidad. Todos tomaron asiento en los numerosos sofás de terciopelo negro. Luke y Wednesday se sentaron juntos, con la niña Wendigo entre ellos, como si realmente fuera su hija. Luke comenzó a relatar los acontecimientos desde su llegada a Centralia. Lo más importante, la batalla contra Mortimer Spellman, los Morrax y, posteriormente, la lucha contra Zarvok. Gómez, Fester y Stanley no estaban en la mansión. Gómez y Fester se habían alejado lo más posible de Centralia para que, una vez que Luke sirviera de cebo, los Spellman no dudaran en perseguirlo. Lo que no esperaban era que los Spellman trajeran a un demonio de nivel medio con un olfato extraordinario. Morticia mantuvo las manos cruzadas sobre el regazo, sin interrumpir ni una sola vez. Natasha, con los brazos cruzados, escuchaba atentamente cada palabra de Luke. Sintió una punzada de tristeza por la muerte de Edgar, a pesar de no haberlo conocido. Eudora tenía los ojos cerrados, pero escuchó toda la historia. Y el Miércoles, sentado con una pierna cruzada, observaba a Luke sin parpadear. Un demonio de nivel medio con una fuerza estimada de 40 toneladas y reflejos supersónicos, dijo Wednesday después de que Luke terminara su relato. Y Mortimer, continuó, con la voz aún tranquila, pero ahora con un tinte de crítica evidente, con una telequinesis que debía de rondar las 70 toneladas al menos. Capaz de hacerte papilla de un solo desliz. Luke no respondió inmediatamente. No te lastimaste y ganaste rápido y contundentemente, dijo Wednesday. Pero con el más mínimo error, una distracción, una mala decisión, podrías haber acabado desmembrado. O algo peor. Pensé que la conferencia había terminado, pensó Luke mirándola. No estaba del todo equivocada. La fuerza de Zarvok había sido abrumadora, literalmente. Más de 40 toneladas de potencia física bruta, con una estructura corporal diseñada exclusivamente para matar. Y Mortimer y su telequinesis era muy superior a la de Luke. Luke se había marchado ileso. Cierto. Pero no por ninguna ventaja de fuerza bruta. Su telequinesis, por sí sola, alcanzaba un máximo de unas 15 toneladas. Nada que ver con el nivel de sus enemigos. Pero nunca luchó solo con fuerza. Los había superado en maniobras usando lo mejor de sus habilidades y Eclipse, el arma que convertía cualquier corte telequinético en una sentencia de muerte. Su amplio dominio le otorgaba una visión panorámica de las amenazas antes de que surgieran. Su visión del futuro le permitía esquivar movimientos letales con precisión quirúrgica. Y su aura azul le permitía emitir órdenes mentales y tejer ilusiones en las mentes de sus enemigos. Cada segundo de la batalla había sido calculado. No había margen de error. Además de todo esto, estaba su factor más novedoso. El aura verde. Regeneración, mayor fuerza y resistencia muscular.
No solo lo curó, sino que lo mantuvo en óptimas condiciones por más tiempo. Todo eso le permitió terminar ambas batallas rápidamente, sin darle a sus oponentes la oportunidad de coordinarse o adaptarse. Así que no fue la batalla fácil que parecía al principio. Pudo haber salido muy mal, concluyó Wednesday. Su tono no era cruel, era preocupado. Ella no lo estaba regañando por su debilidad. Ella lo hacía porque, a pesar de todo, le importaba demasiado que él regresara con vida. Y para ella y eso fue prácticamente una declaración de amor. Morticia observó la escena en silencio, con una leve sonrisa formándose en sus labios. Hace años, jamás se lo habría imaginado. Su hija. Antisocial, distante, completamente desinteresada en cualquier tipo de relación humana y estaba enamorado. Y no solo eso, estaba preocupada. Frustrada. Exigiendo que su novio se cuidara. A su manera, claro. Con un tono gélido, una mirada penetrante y sin decir ni una sola palabra más allá de lo estrictamente necesario. Mi pequeña flor marchita, y murmuró Morticia para sí misma, con la dulce voz de quien saborea una deliciosa ironía. Pero eso no sucedió, dijo Luke, levantando su mano derecha con la palma abierta. Alrededor de su palma, el espacio comenzó a distorsionarse y de la nada, apareció Eclipse, el arma del alma de Poe. Surgió de la nada, convocado por su voluntad, como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento. La hoja negra tenía runas antiguas que brillaban débilmente. Wednesday no siguió regañando a Luke. No tenía intención de armar un escándalo frente a testigos problemáticos. Ese no era su estilo. En cambio, observó el arma del alma con curiosidad, y Luke incluso se la entregó para que la examinara cuanto quisiera. Todos miraban a Eclipse como la antigua reliquia que era. El arma de Poe temblaba levemente, como si le disgustaran unas manos desconocidas, pero obedecía a la voluntad de su portador. Una vez que todos echaron un vistazo, Luke bajó el brazo y Eclipse desapareció. Y como si fuera lo más natural del mundo, todas las miradas de la habitación se dirigieron a la criatura sentada en el suelo cerca de uno de los estantes laterales. El Wendigo estaba jugando con una pequeña estatua grotesca, un híbrido entre una gárgola y un niño sin rostro, que Luke le había regalado para que no se aburriera. Lo había cogido de un estante y nadie había dicho ni una palabra. En esta casa, los objetos aterradores eran prácticamente juguetes. Entonces, ¿cómo acabaste adoptando a una niña Wendigo? Preguntó Morticia, arqueando una ceja con curiosidad y diversión a partes iguales. Su tono era suave, como si estuviera hablando de un percance doméstico y no de una criatura mitológica de pesadilla. Y había llamado a su chica con toda intención. Había observado sus movimientos, su lenguaje corporal. Aunque, según la historia de Luke, ella podría tener más de 40 años, si fue capturada durante el desastre de Centralia, como todas las señales apuntaban, para un Wendigo, ese era solo el final de la infancia. Una criatura con una vida útil de 500 años se desarrolló de manera diferente. Y especialmente esta y que había pasado toda su vida en cautiverio. No la adopté, fue una broma y ella decidió seguirme, respondió Luke encogiéndose de hombros. Eso provocó un leve murmullo entre los presentes. Incluso Natasha ladeó ligeramente la cabeza. ¿Por decisión propia? Preguntó Eudora, frunciendo los labios. Eso no es común. Ni siquiera entre los monstruos marginados más sociales. Y menos aún para alguien que ha sido prisionera toda su vida, añadió Morticia. Debería anhelar libertad, no compañía. ¿Qué puedo decir? Soy encantador, respondió Luke con una media sonrisa, mirando a Wednesday. Wednesday lo miró de reojo. No dijo nada, pero el brillo en sus ojos decía claramente que no empezara. Luke se volvió hacia Morticia y le preguntó. ¿Puede quedarse aquí? Es decir, no conozco un lugar más apropiado. Morticia no dudó ni un segundo. Por supuesto. Será bienvenida. Eudora soltó una risita aguda y asintió con entusiasmo. Cuantos más seres incomprendidos, mejor. La familia Adams siempre ha sido un refugio para los que no pertenecen. Luke asintió, satisfecho, y miró hacia el Wendigo. Bueno, eso solo deja una pregunta. ¿Cómo te llamas? Preguntó, agachándose a su altura. La chica lo miró. Luego se encogió de hombros y negó con la cabeza. Nada. ¿No lo sabes? Preguntó Morticia con un tono de silenciosa tristeza en su voz. El Wendigo volvió a negar con la cabeza. No parecía triste. Solo, indiferente. Como si nunca hubiera necesitado un nombre. Entonces tendremos que darte uno, dijo Luke, levantándose de nuevo, con la mano en la barbilla, pensativo. ¿Qué tal y sombra?
propuso con seriedad, como si fuera una idea brillante. Wednesday lo fulminó con la mirada. Suena a nombre de mascota, y es de género neutro. Es niña, dijo con desaprobación, sin pestañear. Luke arqueó una ceja. ¿Qué tiene de malo que sea neutral? Es misterioso e impactante. Es un cliché y solo te impresiona a ti, respondió Miércoles con un tono más agudo que el de Eclipse. ¿Tan exigente? ¿Qué nombres brillantes tienes en mente? Preguntó Luke. El Wendigo los observó, como si estuviera observando a sus casi padres discutiendo sobre su futuro. El Miércoles giró lentamente la cabeza hacia el Wendigo y la estudió. Mira, dijo finalmente el Miércoles. Luke parpadeó. ¿Mira? Sí. Femenina y bajita asintió el Miércoles. El Wendigo levantó la cabeza. Miró primero a Wednesday, luego a Luke, y asintió, indicando que le gustaba el nombre. Parece que le gusta. Es Nira. Debo admitir que tiene estilo, dijo Luke. Obviamente, respondió el Miércoles sin emoción. Y así, el nombre de la criatura mitológica quedó sellado. Morticia se ofreció a bañar a Nira y a cambiarle la ropa sucia y rota. Luke aceptó y la dejó en manos de su suegra. Nira parecía reacia a separarse de Luke y Wednesday, pero no tenía otra opción. Luke y Wednesday fueron a su habitación para hablar en privado, ya que la última vez que se vieron en persona había sido durante las vacaciones de invierno. Hoy es viernes. El miércoles Adams perfecto, ¿faltar a clase? No te va bien para tu promedio, dijo Luke, sentado al borde de su cama doble. Tengo un pase especial porque estamos en guerra. Larissa me lo dio, dijo Wednesday, sentándose y colocándose con naturalidad encima de Luke. Genial. ¿Te quedarás aquí el fin de semana? Preguntó Luke esperanzado, mirándola fijamente. La extrañaba y quería pasar todo el fin de semana juntos. Con poco o ningún entrenamiento, solo un poco de descanso tras perder a Edgar y luchar contra Mortimer y Zarvok. Se lo había ganado. No todos los días alguien derrotaba a un demonio anciano Speedman y a un demonio centenario de rango medio. No, tengo que volver. Hay cosas que necesito, comenzó Wednesday, notando el destello de decepción en los ojos de Luke mientras miraba hacia abajo. Ella hizo una pausa. Ella había planeado decirle que la guerra no se detenía y que tenía tareas que atender, información esperándola en su habitación en Nevermore. Además, tenía la escuela. Tareas y trabajos para el lunes. Su rutina había sido bastante estricta últimamente. De acuerdo. Me quedaré este fin de semana. Puedo tomarme un par de días libres, dijo Wednesday, cambiando de opinión. ¿En serio? Preguntó Luke, levantando la vista de nuevo, con la esperanza volviendo a encenderse. Sí. Pero no nos vamos a quedar perezosos. Entrenaremos y planificaremos los próximos movimientos. La guerra continúa, asintió Wednesday. Oh, qué estratega, dijo Luke con una sonrisa. Por supuesto. No podemos dormirnos en los laureles con una sola victoria. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa, respondió Wednesday. Y así, el fin de semana terminó más rápido de lo que a cualquiera de ellos le hubiera gustado. El miércoles regresó a Nevermore y Luke reanudó su infernal rutina de entrenamiento con Stanley, Fester y Gómez, aunque este último no siempre estaba presente debido a que estaba increíblemente ocupado. A pesar de haber matado a un anciano demonio, Luke sabía que tenía que seguir entrenando más duro que nunca. Había visto de primera mano la brecha entre su telequinesis y la de Mortimer. Necesitaba fortalecer todas sus auras y aprender a utilizar Eclipse de forma más efectiva. Gómez había comenzado a enseñarle esgrima, algo que estaba resultando muy útil. Nira también entrenaba, aunque de forma más tranquila y sin que nadie se lo exigiera, simplemente era su naturaleza. Fester incluso la llevaba a cazar animales salvajes e incluso monstruos. Y así fue pasando el tiempo.